Dios les bendiga. En esta oportunidad estaremos reflexionando acerca de un tema que es un tema bien de actualidad desde el punto de vista político. Sin embargo, no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar precisamente a verlo desde el punto de vista espiritual. Como siempre, nuestro estudio tiene totalmente la base en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Y como es usual, vamos a suplicar que Dios nos conceda su gracia para discernir las cosas correctamente. ¿Sí? Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, Señor, que tú eres la fuente de sabiduría y la verdad, en esta hora suplicamos que el Espíritu Santo que dijiste que nos iba a guiar a toda la verdad nos asista. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una de sus tantas apariciones en público, de tantas conferencias de prensa, ella afirmó que una de las mayores amenazas que pasa a la humanidad ahora es la amenaza de la información falsa. Y claro, ella no se refiere a las cosas espirituales, ese no es su ámbito de acción, pero ella está hablando desde el punto de vista de la política y por supuesto de la geopolítica. Nosotros, ese no es nuestro campo. Ciertamente debemos de estar alerta a las cosas que ocurren en el mundo, sin embargo, ese no es nuestro campo. Nuestro campo es el espiritual, es lo relativo a la relación con Dios y a lo que es la voluntad de Dios. Y claro, en el mundo de las comunicaciones, de las redes sociales y de la geopolítica, existe un grupo o ciertas personas que se conocen como fact-checkers. Se supone que los fact-checkers lo que deben hacer es examinar toda la información y entonces determinar qué cosa es una noticia verdadera y qué es una noticia falsa. Y entonces, de acuerdo a eso, entonces tomar algunas acciones para que esto no llegue a la población, o sea eliminado de las redes sociales. Siempre esto ocurre en el mundo, en el ámbito de lo que tiene que ver con la información corriente y especialmente con implicaciones políticas. Espiritualmente hablando, nosotros necesitamos también fact-checkers. ¿Y cuál es nuestro fact-checkers? Para evitar información espiritual incorrecta o falsa. Nuestro fact-checker es precisamente la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y durante el siglo XVI, los reformadores protestantes acuñaron el principio de sola escritura. Sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte última de apelación en todo lo que afirma o implica. Es decir, de que en lo referente a información espiritual, lo que indica si una información, una doctrina o una tradición es correcta, es la Santa Biblia. Ese es nuestro fact-checker. Si no pasa por el colador de la Biblia, entonces podemos saber que estamos ante una información falsa. Además, los reformadores también levantaron, junto al principio de sola escritura,
el principio de Sacra Scriptura Solipsus Interpres, que significa que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Estos dos principios, el principio de sola escritura y el principio de que la Sagrada Escritura es su propio intérprete, esto implica tres aspectos fundamentales. Uno, que la Escritura es la única e infalible fuente de revelación divina disponible para los seres humanos. No hay otra. Dos, la Escritura por sí sola es una base teológica suficiente y totalmente confiable. Y tres, la Escritura es la norma final, con autoridad única de interpretación teológica, que sustenta y rige todas las demás. Entonces, ese es nuestro fact-checker, la Santa Biblia. Por eso es que en la Sagrada Escritura misma, la Biblia se compara con una lámpara que ilumina nuestro camino. También es comparado con una espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos defiende, ¿verdad? Porque hace pedazos la mentira, la falsedad, la doctrina equivocada, el error. Ahora, somos cristianos. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que somos seguidores de Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo. Y cuando el Señor Jesucristo se encontró cara a cara con el enemigo en el desierto, y este vino con sugerencias malignas, perversas, nuestro Señor Jesucristo siempre utilizó las Sagradas Escrituras. Leemos en Mateo 4, en el pasaje que encontramos entre el verso 1 y el verso 10, dice el verso 3, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, note lo siguiente. Jesús responde con un escrito está. Y además dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que nuestra vida debe estar sustentada por lo que dice la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la Santa Biblia. Y claro, en su segundo intento, el adversario también, y Jesús también trató de confundir, de obtener a su favor algo. Sin embargo, en el verso 7 encontramos que dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, luego otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El Señor Jesucristo no hizo referencia a ninguna otra fuente de información. Simple y sencillamente se limitó a qué? A la única, a la que tiene que, a la que es única, a la que es infalible, a la que tiene la autoridad. Dijo siempre, escrito está. Ese es nuestro ejemplo. Eso es exactamente lo mismo que cualquier cristiano debe hacer. Aunque fueron los reformadores protestantes los que denunciaron el principio de sola escritura, ellos no lo inventaron. Ellos lo encontraron en la vida de Jesucristo. En su enseñanza, Jesús se esforzó para que sus discípulos y sus adversarios, y que por supuesto también todos sus oyentes, entendieran que la palabra de Dios
La Sagrada Escritura es la fuente de verdad, es la fuente de autoridad indiscutible en cuestiones espirituales. Confrontado por los fariseos y los saduceos, les hizo ver que precisamente ignorar las Escrituras es un error, y es un error grave. En Mateo 22, 29, ante los ataques y las preguntas tramposas que solían hacerle para enredarlo y obtener de él una declaración que lo comprometiera, Jesús siempre respondió de una manera brillante y siempre en armonía con la Sagrada Escritura. En Mateo 22, 29 leemos: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, recuerden, ignorar las Escrituras es un error. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice en la Sagrada Escritura. Por eso es que nosotros necesitamos cualquier declaración espiritual que es hecha por quien sea. No hay excepciones en esto. Por quien sea, debemos medirla, compararla, chequearla, como diría alguien, con lo que dice la Sagrada Escritura. Si está en armonía con la Sagrada Escritura, entonces es veraz. Si la contradice, es un error. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 22 y el verso 29. Además, en el Evangelio de Lucas tenemos una parábola, una historia que Jesús contó para explicar algunas verdades relacionadas con que lo relativo a nuestra salvación se define mientras nosotros estamos vivos. La parábola de Lázaro y el rico. Entonces, en la parábola encontramos nosotros que el rico le pide a Abraham, que permita que Lázaro regrese. Por supuesto, eso era una historia, una parábola, ¿no? Si quiere llamarla de alguna manera, es un cuento que para enseñar una lección, la lección es que nuestro destino eterno se define en vida. Esa es la razón central de la parábola. Entonces le dice: Padre Abraham, permite que alguien o Lázaro regrese para que le advierta a mis hermanos. Tengo 5 hermanos. Y es interesante porque mire lo que Jesús pone en la boca de Abraham. Dice en Lucas 16 y el verso 29, dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y en dónde es que tienen a Moisés y a los profetas? En el mismo lugar donde los tenemos nosotros ahora, en la Sagrada Escritura. En realidad lo que estaba diciendo era: los escritos de Moisés y los escritos de los profetas son el mensaje certero y verdadero. Eso es lo que deben oír. A eso es lo que deben atenerse. Tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos nosotros que en 19 oportunidades encontramos la expresión para que se cumpliese la Escritura. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. No es sabio, es un error creer que el Nuevo Testamento tiene validez, pero el Antiguo no. En realidad, el Nuevo Testamento contiene más de 250 citas directas del Antiguo Testamento. Y si nosotros anulamos el Antiguo Testamento, o pretendemos anularlo, entonces automáticamente nos estamos deshaciendo del Nuevo Testamento. He escuchado varias personas que dicen que el libro de Apocalipsis no tiene entrada, que no se puede entender. Y la razón por la que
A muchos les resulta imposible de entender, por lo menos los mensajes fundamentales del libro de Apocalipsis, estriba en que no tienen un conocimiento cercano, diría yo, del Antiguo Testamento. Mucho de Apocalipsis precisamente tiene su base, tiene su referencia en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, no hay razón. Hay una unión que es indisoluble entre ambos testamentos. Por lo tanto, es imposible decir que uno vale y que el otro no. Porque, por cierto, encontramos un montón de gente que dice que el Antiguo Testamento no vale, pero que el Nuevo Testamento sí. Y entre los practicantes del judaísmo tenemos justamente que hay sectores, por lo menos, en donde su idea, su opinión, su creencia es la contraria. Es que cuentan con el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento no vale, ¿verdad? Entonces, mis queridos, tanto el Antiguo como el Nuevo son palabra de Dios. Ese es el canon que nos rige a nosotros los cristianos. No, ningún otro canon es ese. Ese es el real, ese es el auténtico. La santa palabra de Dios nos ha advertido insistentemente de que debemos evitar poner nuestra confianza en otras fuentes fuera de la Biblia, en lo referente a información espiritual, ¿no? Aquello que determinará nuestras creencias, nuestras doctrinas. Y hay tres grandes fuentes. La primera de ellas que voy a comentar es la creencia en los milagros y los fenómenos sobrenaturales como fuente de autoridad. Es frecuente oír decir, no, pero es que fíjese que ocurrió tal milagro y entonces ese milagro es prueba de que esto viene de Dios. No es prueba de que viene de Dios. Ahora, la Biblia, oiga lo que la Biblia dice. Entonces, claro, recuerde que la Biblia no está fact-checker, ¿verdad? Si pasa por el proveedor de la Biblia es verdad. Si no pasa, entonces es error. Es lo que dijo Jesús en Mateo 22-29. Dice, segunda Tesalonicenses y los versos, capítulo 2, los versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Dice así. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando del anticristo. Y destruirá, dice, con el resplandor. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahora note que dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces note lo siguiente. Este par de versos establece dos cosas fundamentales en relación con el tema que consideramos hoy. ¿Cuál? Uno, dice que Satanás tiene el poder para realizar prodigios, mentirosos, señales mentirosas, milagros. Y dice que estos milagros engañosos, milagros mentirosos, como los llama la Biblia, dice que van a engañar a aquellos que no amaron la verdad. Es decir, aquellos que cometieron el grave error de dejar la Biblia de lado. Entonces, entiéndalo. El milagro no es garantía de origen divino. Y claro, puede ser un milagro impresionante. He escuchado hablar a personas de milagros que no son
cosas arregladas, ¿no? Que son verdaderos milagros. Pero la fuente de esos milagros no es Dios. La Biblia dice que Satanás puede hacer milagros. Y en 2 Corintios, el capítulo 11 y el verso 14, lo que la palabra dice, lo que la fuente de verdad establece, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, claro, Satanás y sus demonios, según lo que la Biblia dice, puede disfrazarse ¿de qué? Puede disfrazarse de cualquier cosa. Dice aquí en 2 Corintios 11:14 que se disfraza como ángel de luz. De hecho, cuando él aparece para engañar a la gente, precisamente no aparece mostrando su naturaleza diabólica, por decirlo de alguna manera. No, si así fuera, no tendría éxito, pero se disfraza. Y existen varias religiones que han sido, o movimientos espirituales que han sido fundadas sobre apariciones de ángeles, ¿no? Claro. Y sus fundadores alegaron que un ángel se les apareció, que les ordenó que fundaran sus religiones, ¿no? Ahora, lo curioso es que todas estas religiones que tienen en su fundación la aparición de un ángel, todas tienen en común enseñanzas que son contrarias a la Sagrada Escritura. Entonces, esto nos lleva a sospechar que a lo mejor, el ángel que se apareció no venía de Dios, porque Dios no se contradice. Dios no va a contradecir la Biblia. Esa es su palabra y Él no miente. Entonces, recuerden, las apariciones de ángeles, de familiares fallecidos, de grandes maestros que existieron en el pasado, de personas que pueden haber sido, ¿qué? Pueden haber sido muy piadosas y santas. Eso no es fuente de ninguna información garantizada que venga de Dios. Para nada, ¿verdad? Así es de que es importante que entendamos, ni los milagros, ni las apariciones son fuente autorizada por el cielo, de verdad. Pero alguien, o usted podría estar pensando, sí, pero es que, por ejemplo, a Daniel se le apareció un ángel, ¿verdad? Y tenemos apariciones de ángeles en la Biblia, es correcto, sí las tenemos. Pero por eso es que nosotros debemos aplicar el colador de la Santa Biblia a lo que cualquier ángel diga. Un ángel que viene de Dios nunca va a contradecir lo que Dios ha dicho, porque Dios es su rey, Dios es su jefe. Entonces, si hay un ángel que viene y dice cosas que son contrarias a lo que Dios ya dijo, usted puede saber que ese es contrario, ese es adversario. Y nunca olvide 2 Corintios 11:14. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ante un ángel de luz, la única manera que usted puede hacer para reconocerlo es aplicar el colador de la Santa Biblia. Así que, por favor, no confíe en los milagros ni en las apariciones como fuente de autoridad. Recuerde, la sola Escritura es la fuente de autoridad. Es contra la Escritura que debe ser cotejado todo. Si pasa por esa aprobación, entonces el ángel sí venía de Dios. Si el ángel dijo una sola cosa que no concuerda con la palabra de Dios, usted puede saber que su origen no es el cielo. Su origen es otro. Otra fuente
que aparta a las personas de la Santa Biblia está constituida por sus propias emociones y sensaciones. ¿Sí? Expresan a la gente que expresa afirmaciones como esta, por ejemplo. Dicen, esta es la verdad porque yo lo siento en mi corazón. Esta es la verdad porque yo estoy convencido que esta es la verdad. Mire, lamento decirle de que esa tampoco es una fuente de autoridad confiable, ¿verdad? Porque usted puede estar muy convencido de algo, pero su convicción no convierte el error en la verdad. O yo, o cualquiera, puede estar convencido de algo. Cualquiera puede sentir o pensar que esa idea, que esa doctrina, que esa creencia, que esa enseñanza es la verdad, porque así lo sentimos, ¿verdad? Ahora, mire usted lo que la palabra de Dios, la fuente de la verdad, dice. Dice el Señor hablando por medio de Jeremías, en el capítulo 17 y el verso 9. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted puede confiar en algo o en alguien que es engañoso y que es perverso. Yo no. Y la Biblia no nos recomienda que creamos en alguien perverso y engañoso. Por eso usted puede estar, ¿cómo se llama?, muy convencido, o puede estar, ¿cómo se llama?, o puede sentir que alguna cosa es verdadera en su corazón. Sin embargo, vaya y compare eso con la palabra de Dios. Si no coincide con la palabra de Dios, entonces su corazoncito está tratando de engañarlo. ¿Ya? Está tratando de ¿qué? De pervertirlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 17 y verso 9. Una tercera fuente de error espiritual son las tradiciones humanas. La antigüedad de una tradición contradictoria a la Biblia no la convierte en verdad. Jesucristo hizo una fuerte advertencia en contra de confiar en los dichos humanos antes que en la Sagrada Escritura. Ciertamente los fariseos y saduceos acosaron a Jesús y lo acosaron y lo acusaron. ¿De qué? De pasar por encima de las tradiciones de los ancianos. Y hasta el día de hoy existen, si no todos, por lo menos sectores muy importantes del judaísmo, en donde la fuente de su autoridad son los dichos de los rabinos, de los rabinos famosos. Y por supuesto eso no es nuevo, eso era en el tiempo de Jesús también. Las tradiciones de los ancianos era lo que pesaba. Ahora note lo que el Señor Jesucristo dijo a quienes lo confrontaban con esto. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15 y en los versos 6 al 9, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado. Había una tradición que decía, llamaba Corbán. Y el que declaraba Corbán decía, ya no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá. Entonces, rebatiendo eso, el Señor Jesucristo dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego mire cómo comienza el verso 7. Le llamó ¿cómo? Le llamó hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús dijo que los mandamientos de hombres, no importa su estatus, no importa su erudición, no importa su filiación religiosa, no importa nada, nada, absolutamente nada, no importa. Los mandamientos de hombres, si no están en armonía con la Sagrada Escritura, que simple y sencillamente dice que son vanos, son vacíos, son inútiles. Entonces, no importa si lo dijo un hombre,
solo. O no importa si se pusieron de acuerdo en un concilio, en un congreso o lo que sea. No importa. Sí, las enunciaciones, las afirmaciones de los hombres son contradictorias a la palabra de Dios. Son simples tradiciones. Y como ya dije, no importa la antigüedad, no importa el estatus, no importa nada. Las tradiciones humanas no pueden ponerse al mismo nivel de la Sagrada Escritura, mucho menos ponerse por encima. Sin embargo, vemos esto muy frecuente, ¿verdad? Hay una serie de prácticas que son comunes, aún dentro de la comunidad cristiana mundial, que tienen su origen en tradiciones humanas. Usted busca en toda la Biblia dónde está el respaldo de esas prácticas y no las encuentra, ¿verdad? No las encuentra. Entonces, si no están ahí, son mandamientos de hombres, son tradiciones humanas, que Jesús dijo que eran vanas. Ahora, Satanás es un enemigo poderoso, astuto. Y entonces él se dio cuenta de que los milagros, se dio cuenta que las apariciones, se dio cuenta que las tradiciones no engañaban a todo el mundo, o que engañaban a bastantes, eso sí, pero no engañaban a todo el mundo, sino que había un grupo que se resistía y que entonces, que ese grupo decía, no, la Biblia es. Y entonces, claro, él es muy astuto, ¿no? Después de 6.000 años de experiencia solo aquí en la tierra, le digo que algo sabe. Desafortunadamente usa su conocimiento y su experiencia para contradecir a Dios. Y ese es su problema. Para robar, matar y destruir, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, ¿verdad? Entonces, como él se da cuenta de que hay un grupo que no puede ser engañado con apariciones, ángeles, milagros y prodigios, ni con emociones de su propio corazón, él sabe que con este grupo eso no cala. Entonces, como no, él ahora, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces ahora se ha enfocado en modificar la Sagrada Escritura. Entonces él dice, bueno, si estos confían en la Sagrada Escritura, ahí está la cosa. Se la voy a cambiar. Y no se les voy a cambiar así brutalmente, porque entonces se darían cuenta. Se las voy a cambiar, dice así, sutilmente, un poquito. Poquitas cositas le voy a cambiar para que no se note el cambio. Pero con esos cambios ya se puede decir otra cosa. Se puede enseñar otra cosa, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, ciertamente Satanás es un enemigo astuto y poderoso, pero él es un perdedor. Él es un perdedor. Él está derrotado. Él está vencido. Fue derrotado en el cielo, fue expulsado con sus seguidores y fue derrotado aquí en la tierra. Jesús lo derrotó continuamente y lo derrotó definitivamente al morir en la cruz, evidenciando precisamente el supremo amor de Dios que Satanás había cuestionado. Entonces, claro, Dios, sabiendo de que este engaño también iba a presentarse, se adelantó, y con miles de años de anticipación nos hizo las siguientes advertencias. En Proverbios, el capítulo 30 y el verso 6, dijo así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es interesante. Cuando usted introduce al canon bíblico algo más, dice el libro de Proverbios, dice Dios, pues, que es mentiroso.
Así es. Se lo leo de nuevo. Dice, no añadas a sus palabras. Y oiga lo que dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Deuteronomio, el capítulo 4 y el verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, claro, el canon está cerrado. Dice, no añadiréis, ni disminuiréis. Clarito, ¿verdad? Entonces, claro, la treta de Satanás de agregar cosas o de quitarle cositas, entonces ya Dios nos había anticipado eso. Es increíble cómo el engaño es tan grande y es tan popular, que se está volviendo bastante común escuchar a muchos líderes religiosos decir, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Si la doctrina no importa, entonces el cristianismo no importa. Entonces, ¿para qué ser religioso? Simple y sencillamente que usted, como ateo, usted puede amar, o me pregunto, ¿no aman los ateos? Claro que aman, ¿verdad? Usted no puede tirar la doctrina a la basura y decir, no, ya la doctrina no es importante, lo que importa es el amor. Eso no es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dándole los consejos a un pastor joven que se llamaba Timoteo, le dijo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Ten cuidado, ¿verdad? Entonces, y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, los versos 18 y 19, claro, primero tenemos la advertencia en Deuteronomio, que es el principio de la Biblia. Y al cerrar la Biblia, el último libro que tenemos en el canon aceptado, ¿no? El real, el verdadero, es Apocalipsis. Leemos en el capítulo 22, los versos 18 y 19, la siguiente advertencia. Oiga, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿En dónde están escritas? Están escritas en los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Usted quiere saber a qué se expone si usted le añade a la Biblia, vaya y lea esos capítulos. Dice, si alguno le añade a la Biblia, las plagas que están ahí en el capítulo 16 especialmente, esas serán suyas, serán para usted. Pero también, pero no paró ahí, sino que luego dijo, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? ¿Qué significa que su nombre sea quitado del libro de la vida? Significa perdición eterna. No corre el riesgo de que las plagas caigan sobre usted, ni de que su nombre sea eliminado del libro de la vida. No. Las plagas vendrán sobre aquellos que han intentado añadir a la Biblia o que han intentado quitarle a la Biblia. No se arriesgue a que su nombre sea borrado del libro de la vida. Eso es perdición eterna. Y ahora note lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan. Ese Evangelio es tan hermoso, ¿no? Bueno, todos los Evangelios son hermosos. Pero el Evangelio de Juan es distinto de los otros tres. Por eso los otros tres se llaman Evangelios sinópticos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor a Dios se expresa ¿en qué? En la obediencia a la palabra, en la obediencia a la Biblia, no a las tradiciones, no a los sentimientos, no a los milagros, ¿ya? Sino en qué? En obediencia a la palabra de Dios, a lo que dice la Santa Biblia. Y cuando el Señor Jesucristo estaba concluyendo ese evangelio, ese sermón tan hermoso que encontramos de entrada en el Evangelio de Mateo, Sermón del Monte, en donde él establece las condiciones, las características del reino que había venido a proclamar. En el capítulo 7 y en los versos 24 al 29, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Paremos ahí. Oír estas palabras es la palabra de Dios. ¿Y cómo las oímos nosotros ahora? Las oímos escritas ahí en la Biblia. Así es como las oímos. Cualquiera que me oye estas palabras, pero no se quedó ahí, sino que dijo también y las hace. Y las hace, es decir, y las obedece. Es lo mismo que dijo allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El que me ama, dijo, mi palabra guardará. Y es interesante también porque en Apocalipsis, el capítulo 1, y en los versos 1 al 3, ahí dice, bienaventurados, dice el verso 3 especialmente, los que oyen, dice, los que oyen, los que leen, dice, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Entonces, claro, la bienaventuranza, la bendición, no viene solamente por oírla, viene por oírla y aceptarla como norma de la vida. Eso es guardarla, eso es obedecerla, ¿verdad? Es regirse por ella. Y es que el fundamento de la palabra de Dios es el amor de Dios. Recuerde, Dios es nuestro Padre. Y Él nos marca en la Santa Biblia el camino en el que debemos andar. Por eso digo que era una lámpara que disipa las tinieblas del error y la confusión que reinan en el mundo. Eso es lo que dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Entonces, seguimos con Mateo 7, 24 y 29. Dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, claro, oír, poner atención a lo que la Biblia dice y guardarlo y hacerlo y obedecerlo es edificar sobre la roca. Es estar protegido en contra de la crisis, de la tribulación. Entonces dice que el que edifica sobre la roca, ese va a venir la tempestad, va a venir el viento, va a venir la tormenta. Pero ¿qué dice? La cosa no caerá. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca. Pero Jesús no paró allí, sino que dijo también, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanito, amigo querido, mire, poner la confianza en los milagros, en los sentimientos y emociones, en las apariciones, en las Biblias falsificadas a las que se les ha agregado o se les ha quitado, es edificar sobre la arena. Y dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue
grande su ruina. Y entonces, al final de la reflexión de este día, debemos pensar sobre qué estoy edificando yo. ¿Estoy edificando sobre la arena de las tradiciones humanas? ¿Sobre la arena de los prodigios milagrosos? ¿Estoy edificando sobre mis propios sentimientos? Todo eso es arena. ¿Sobre qué está edificando usted? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Sola escritura. Esa es nuestra defensa. Sola escritura. Esa es la roca. Edifiquemos sobre ella. Y las bienaventuranzas y bendiciones serán nuestras. Y vendrá la crisis y nuestra casa no caerá, porque hemos edificado sobre la roca. Lo invito a que usted utilice siempre, siempre, siempre la Biblia como su fact-checker, como su colador para todo aquello que venga maquillado de espiritual. Y esto le librará del engaño. Y esto lo pondrá. Y a mí me encanta porque el Señor Jesús dijo en San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y no quedó ahí, sino que dijo, y mi Padre le amará. Mire qué lindo. Es un amor especial, ¿no? Es un amor especial, ¿verdad? Porque Dios ama a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero este amor del que habla aquí no es el amor general, amplio. No. Este es el amor especial. Y dice, mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Es que no quiere eso para usted. Si lo quiere, ¿verdad? Entonces, ahí está. El que me ama, mi palabra guardará. No confíe en nada que esté fuera de la palabra de Dios, que esté fuera de la Sagrada Escritura, que esté fuera de la Biblia o que la contradiga. No importa su origen. Que Dios le bendiga. Bondadoso Dios, damos gracias por tu santa palabra. Estaríamos, Señor, indefensos si no la tuviéramos. Bendito seas porque nos la diste. Ayúdanos, danos la sabiduría para comprenderla y danos la gracia y el poder para obedecerla. Y de esa manera ser bienaventurados, ser amados de manera especial y un día estar ante tu presencia. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.